estudiar una palabra, bueno, tiene varios textos, pero una palabra que bendijo mucho mi vida hace poco, me direccionó, como yo digo, y lo que es bueno para mí, pues, creo que le va a hacer bien a ustedes también. Amén. Gloria a Jesús. Cuando las buenas intenciones no bastan. Siga, Pelita, que ahorita me mira. Gloria a Jesús. Cuando las buenas intenciones no son suficientes, porque todos nosotros tenemos siempre buenas intenciones. Amén. Pero lo que se mueve y se hace en el reino de Dios no lo mueven las buenas intenciones. Así que es muy importante para nosotros tener claro este concepto, porque en nuestra humanidad y en nuestra vida terrenal nos movemos mucho con buenas intenciones. Y vamos a ver a través de la palabra realmente cómo es que funciona el reino de Dios, para que la próxima vez que vayamos a hacer algo lo tengamos presente y tratemos, ¿verdad?, siempre de ir corrigiendo aquellas cosas que no nos ayudan a avanzar. Amén. En Mateo 26:41, que leyó la hermana Nereidita, nos habla una gran verdad que no es nueva para nosotros, sin embargo se nos olvida constantemente, porque esa es nuestra humanidad, nuestra condición adámica. ¿Sí? Por eso siempre Dios la trae y nos refresca. Y tenemos que tenerla en el espejo, en la nevera, que es unos lugares de los que más frecuentamos. Póngala en un lugar donde más lo frecuente. Yo creo que es la nevera, ¿verdad? Así que póngala allí en la nevera. Cada vez que se vaya a comer un chocolatito, le aseguro que se le van a quitar las ganas cuando lee el texto. Ay, Padre, te adoramos, qué lindo tú eres, te exaltamos. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Por eso, Padre, te pido que me ayudes en esta mañana, para que no sea yo, sino tu Espíritu, asistiéndome en mi debilidad. Oh Dios, oh Señor, pues ¿qué he de decir? No lo sé bien. Por eso, Padre, me encomiendo a ti, para que tu Santo Espíritu pueda ayudarme y sea Él quien ministre por medio de tu palabra. Cíñeme con tu poder, porque tú eres el único que conoces nuestra necesidad y lo que debemos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Pero nos gozamos la palabra. Tremenda. Yo, a pesar de todo, hasta me reí. Hay que bajar la cosita riéndose un poco, porque si no... Bueno, como dice Mateo 26:41, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Pues si no, no estuviéramos aquí. Estuviéramos, ya usted sabe. Pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Eso es una gran verdad. Tenemos la mejor disposición. Entonces, para eso, para que nos vaya arrojando luz, vamos del Antiguo al Nuevo. Cuando vayamos al Antiguo Testamento, hermanos, nunca nos quedemos ahí, porque nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto, no bajo el Antiguo. Sin embargo, el Antiguo todo lo apunta ¿qué? Hacia el Nuevo. Entonces nos ayuda a poder comprender mejor el Nuevo Pacto cuando comprendemos todos los símbolos que se presentan en el Antiguo Testamento con la ayuda del Espíritu Santo. Así que eso es muy importante cuando usted vaya a predicar, vaya a dar, nunca se quede en el Antiguo. Puede partir de ahí, pero siempre uniendo el Nuevo, porque nosotros ahora vivimos bajo el Nuevo Pacto, pero usamos también el Antiguo como nuestra referencia, porque ahí está manifestado todo el plan de Dios de salvación desde el libro de Génesis, y estudiado de una manera con cuidado y responsable, siempre terminemos en el Nuevo Pacto. Amén. Porque si no, podemos sacar conclusiones equivocadas, doctrinas desenfocadas, o quedarnos con un concepto equivocado de Dios. Así que es bien importante eso. Amén. Lo vamos a ver ahorita.
Bueno, dicho eso, vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a encontrar a David con una muy buena intención, como usted y yo. ¿Ok? Con una muy buena intención. Vamos a leer y poquito a poco vamos a ir explicando y desarrollando el tema. David volvió a reunir sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Baalá de Judá para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto. Ante ese cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. Estoy 2 de Samuel, capítulo 6. El cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva. Anote bien eso, hermano. La carreta nueva. Alabanza a Jesús. Que iban guiando Uzá y Ahio, hijos de Abinadab. Ahio iba delante del cofre. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Marque ese versículo. También le estoy dando los versículos donde usted tiene que enfocarse bien. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. Marque ese. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez Uzá. Pero luego sintió miedo y dijo: ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén. Así que lo dejó en la casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses. Y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Alguien fue a decirle a David: como Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre de Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que lo llevaban el cofre, que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Vamos aquí. Vamos a ir desmenuzando la historia. Aquí tenemos a David, que recientemente había tenido una victoria en el capítulo 5, y lo vamos a ver al final, contra los filisteos. No una, 2 victorias. Estaba muy contento. Y dentro de esa contentura que tenía de agradecimiento a Dios por las victorias, dijo: hay que buscar el arca. El arca llevaba ya más de 70 años fuera de Jerusalén. Era el arca del pacto, que hacía 400 años que Moisés, ¿verdad?, había recibido instrucciones de parte de Dios para construirla. Recuerdan que el arca, lo que tenía, la ley, las tablas, ¿verdad?, los mandamientos, tenía la vara de Aarón y tenía también el maná en un cofrecito. Así que esos 3 elementos que representan, claro, algo muy peculiar, pero no vamos a entrar a eso ahora, no estamos estudiando sobre el arca, pero el arca representaba, ¿verdad?, era la presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Así que para el pueblo judío tener el arca en Jerusalén, en medio de su pueblo, era indispensable, era muy importante. Pero por diferentes razones que ahora no vamos a entrar en ellas, el arca no estaba en Jerusalén. Y David tuvo una buena intención.
no era mala. Quería tener la presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Quería despertar en el pueblo de Dios un sentido de adoración al Dios de los cielos. Quería invitar al pueblo a que tuvieran la presencia de Dios con ellos. Quería volver al pueblo a Dios. No era malo. ¿Qué de malo tenía eso? No, muy lindo. Todos se lo aplaudimos. Perfecto. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, Dios le había dado a Moisés unas instrucciones específicas de cómo era que se iba a mover el arca y quiénes eran los únicos que podían hacerlo. ¿Okay? Vamos un momentito entonces, para aquellos que no conocen ese detalle, a Éxodos, en el capítulo 25, y así puedan estudiarlo un poquito más en su casa, que yo sé que después de aquí siempre estudian. Amén. Que pasan el mensaje. Amén. No digan amén, hermanos, si no lo hacen. Entonces dice, entre los detalles que Dios le dio a Moisés acerca del arca, voy a unos específicos conforme al tema que estoy desarrollando. Específicamente, no tanto en los tamaños, sino más bien el versículo 12 que dice: en cada una de las 4 patas pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites, déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Así que Dios le dio unas instrucciones específicas a Moisés en cuanto a cómo construir el arca, y que iba a tener unas argollas. Si ustedes las han visto, ¿verdad? El arca, y la tiene en los extremos y le atraviesa una vara, ¿verdad? Y esa vara se la colocaban los sacerdotes sobre el hombro para cargarla. ¿Okay? Pero solamente era ¿quiénes? Los levitas, los sacerdotes de la tribu de Coat, o sea, eran los únicos que estaban permitidos. Dice en Números 4, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver todo lo que se usa en el santuario y se ponga en camino, mandarás que los hijos de Kehat carguen con todo eso, pero deberán tener cuidado de no tocar ningún objeto sagrado, pues si lo hacen morirá. O sea, significa que cargar el arca de la manera que Dios no instruyó iba a traer consecuencias. Tocarla implicaba la muerte. Estamos en el Antiguo Testamento, porque si no, aquí no hubiera uno vivo, empezando por mí. Yo estuviera ya enterrada hace rato. Por eso yo adoro a Cristo y usted también. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, hermano, aquí no hubiera ninguno vivo. ¿Por qué usted lee esto y le parece tan violento? ¿Verdad que no le choca? Que Dios mío, pero simplemente porque, pues si era que estaban bajando unas aldas y el cofre se iba a salir de la carreta nueva que le pusieron. Entonces, para que no se saliera, ¿qué hizo Usa? ¿Qué malo tiene eso? Dígame. Nada. Pero peor era que se rompiera el arca. ¿No diríamos eso? Sí. Hermanos, vamos contextualizando nuestra realidad de vida. ¿Y cuál es el problema? A veces nos dan una instrucción en la iglesia, el líder que está a cargo suyo. ¿Pero y cuál es el problema? ¿Cuál es esta exageración? ¿Por qué tiene que ser de esta manera?
Esa es nuestra naturaleza. Le dan una instrucción en el trabajo, pero ¿cuál es el problema? Todos lo cuestionamos. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios había dado una instrucción. Era Dios caprichoso, era un Dios malo que mataba a cualquiera. Y la gente lee en el Antiguo Testamento, muchachos, ese Dios es una cosa terrible matando a tanta gente. Y yo entre más muertos veo, más adoro a Cristo, porque yo sería una de ellas. Despertar nuestra conciencia de nuestra condición pecaminosa. Y despertar nuestra conciencia espiritual de que Dios es un Dios santo. Y que al ser un Dios santo, y yo ahora tenerlo como mi Dios y mi Señor, ahora las cosas se hacen a su manera y no a la mía. Es así tan sencillo. Y se nos hace muy difícil a nosotros, porque muchas cosas queremos hacerlas para agradar al Señor, para la gloria del Señor. ¿Y qué de malo tiene eso? Eso es lo que decimos. Nuestra condición humana, nuestra condición carnal, pecaminosa, todo lo cuestiona. Se enoja si la corrigen. Y rápido vemos a la persona que es malagradecida. No decimos eso. Una malagradecida. La próxima vez que se busque a otro. Hablemos la verdad, hermano. Esa es la carne nuestra, nuestra condición. Porque vemos a la persona malagradecida. ¿Ok? La próxima vez yo le aviso, sí, cuando me llame que me ocupe otra vez. Que lo haga ella, que lo haga él. Y seguimos murmurando dentro de nosotros. Pero Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Pero por dentro, hace rato que ya hemos pecado. Y por eso las luchas que muchas veces tenemos en nuestras relaciones y tenemos en el cuerpo de Cristo. Porque cada cual quiere seguir haciendo las cosas a su manera, porque entiende que es la manera correcta y es buena. Todavía no logramos entender que aquí las cosas hay que hacerlas ni a tu manera, ni a la mía, sino a la manera de Dios. Por mejor intención que tú tengas, por mejor talento que tú tengas. Es más, Dios nos lleva a una violencia mayor y nos pone a otro que sabe menos para que entonces nos diga cómo lo tenemos que hacer. Y ahí sí que revelamos, ahí sí que brincamos, porque nos creemos los expertos. Pero ¿y qué viene esta ignorante a decirme a mí si yo lo hago mejor? Lo que pasa es que tal vez esa ignorante, inexperta, conoce la voluntad de Dios y cómo es que se hace a la manera de Dios. Y a Dios no le interesa tanto lo bonito que quede, sino que a usted lo haga a la manera de Él. Le dije que nos pusiéramos los cinturones hoy. Amájese bien, que yo me tuve que amajar bien. De eso que se trata, hermano. Porque todavía nuestra conciencia espiritual no ha despertado el poder interiorizar quién es Dios. Y para eso está el Antiguo Testamento, que en todas estas experiencias que parecen violentas para nosotros y más en nuestra época, nos confunde. Y como se nos hace ver difícil a Dios, matando a usar. ¿Cómo va a ser si lo que estaba haciendo era algo bueno? Dios quería que el pueblo entendiera quién era Él, cómo es Él, un Dios santo. Y al ser un Dios santo, Él tiene una manera de hacer las cosas. Y siempre la manera de Dios es la correcta. Créame, por mejor que usted se crea que la manera suya es la correcta. Y cuando despertamos a esa sabiduría, viene el temor a Dios. Y nos sometemos a la manera de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar luego? El trabajo de Dios fluye. No hay contienda, no hay esto, no hay lo otro. ¿Cómo es que Dios dijo que haga hacerlo? Vámonos, fuímonos. Yo pensé que era así. Pero como no tenemos eso todavía, ahí seguimos. Pero ¿y por qué no lo hacemos de esta manera? Yo creo que de esta es la mejor. Porque todavía usted no entiende quién es usted, un pecador. Y que Dios es Dios. Entonces nosotros somos pecadores y queremos decirle al Creador cómo es que se tienen que hacer las cosas. Qué terrible, hermano. Y eso lo aplicamos en cualquier escenario de nuestra vida. Muévase en cualquier escenario. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Y qué lindo es el amor de Dios, que permite que estas historias queden plasmadas ahí para aprender nosotros. Y David tuvo una buena idea.
Vamos a traer el cofre. Vamos a llevarlo a Jerusalén. Y ahí vamos a gozarnos. Y fíjense. Lo mandaron a buscar. Hicieron planes. Porque siempre usted va a encontrar gente que diga amén a eso. Vamos, eso está tremendo. Porque es una buena idea. Una buena intención. Pero ¿cómo vamos a traer el cofre? Eso no hay problema. La ponemos una carreta nueva, que es bien lindo, porque es el arca del Señor. No la podemos poner en cualquier cosa, en una carreta vieja menos. Vamos a ponerle una carreta nueva. ¿Usted se imagina el trabajo que pasarían para hacer una carreta nueva? Lo que invirtieron. Alaba. El tiempo, la fuerza, haciendo esa carreta nueva, porque es para la gloria del Señor. Y estaban bien contentos haciendo esa carreta nueva. Ellos pensando, el Señor debe estar bien contento con esta carreta. Mira dónde le vamos a poner el cofre. Y ahí estaba todo el mundo bien contento. Terminaron la carreta, treparon el cofre. Y dice aquí que estaba todo el mundo danzando. Bueno, una cosa tremenda. Habían castañuelas, habían arpas, platillos. Yo imagino esa fiesta, fui para abajo. Todo el mundo cantando, vamos para Jerusalén, vamos para Jerusalén. Y el arca en la carreta nueva. Y esto es para el Señor. Ay, hermano. Y cuando esté más contento está con su proyecto. Y aplícalo en cualquier escenario de su vida. ¿Me entiende? Porque hacemos carretas nuevas con nuestros hijos, con nuestros esposos. ¿Me entiende? Con cualquier cosa que usted quiere que hacer en su fuerza. Porque usar significa fuerza. Ayo significa amigable. Yo voy a hacer algo en mi fuerza y bien lindo para el Señor. Y por ahí van jalda abajo con la carreta nueva. Y vino un tropiezo. Siempre va a venir un tropiezo que te va a hacer tomar conciencia y despertar de que algo anda mal en esa buena intención. Y se te va a quitar el gozo. Y de momento se tropezaron. Había muchas espigas y todo eso. Y el arca se le movió de la carreta nueva. A ellos se les olvidó por la jarda que la iban a llevar, porque no medimos consecuencias. Pero Dios, que es más sabio, por algo mandó a que le pusieran argolla y dio instrucciones de cómo era que había que cargarla, porque cuando los sacerdotes la cargaban de esta manera, en cada extremo, ellos podían superar cualquier tropiezo, porque iban conforme a la manera de Dios. ¿Me entendió eso? Pero cuando es a la manera suya y a la mía, cuando viene el tropiezo, usted se va a ir jalda abajo. Entonces, cuando Uzá vio que el cofre se iba a salir de la carreta, hizo algo mucho mejor. Según nosotros, la quiso agarrar. ¿La quiso qué? Evitar que se rompiera. Y ahí mismo, mira, se murió. Y David quedó confundido. Y pero ¿cómo va a ser? Pero cayó en una crisis de fe. En una crisis. Y dice, y dice que se enojó con Dios. Pero ¿por qué me mataste a Uzá si lo que estaba haciendo era algo bueno? Usted no se enoja con Dios. Pero si lo que yo estaba haciendo era algo bueno. Y ahí viene el enemigo y te dice, vete, lo dije que es mejor estar en el mundo. Estás perdiendo el tiempo. Como muchas veces, esto no hay quien lo aguante. ¿Quién no dice eso? Yo lo he dicho. Yo lo he dicho, Señor, esto está fuerte. Nuestra carne, nuestra humanidad, no le gusta hacer las cosas a la manera de Dios. Y por eso se nos hace tan difícil. Y nos amargamos y nos arruinamos muchas veces espiritualmente, porque todavía
la vida del alma está en todo su apogeo. Y ella irá muriendo cada vez. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá. Y dice que también sintió miedo. Y mire lo que le pasó a David, que es el peligro de muchos. Luego dijo, yo ese arca no la voy a llevar a Jerusalén. Yo no me atrevo, no se sentía capaz de hacer lo que al principio quería hacer y danzaba. Iba con mucho gusto al principio. Vamos para allá que está todo tremendo. Y de momento, cuando vio lo que ocurrió, se enojó y perdió la confianza en él. Y a ese punto es que Dios nos quiere llevar. Mientras nosotros no perdamos la confianza en nosotros, no podemos retomar. Y Dios estaba tratando con David. Para David, pensó que era el momento más oscuro y negro para él tal vez. Y que jamás podría retomar el paso y jamás podría llevar el arca. Porque de la manera en que él lo estaba haciendo no funcionaba. Y precisamente eso era lo que Dios estaba tratando con él y hacerle ver. A tu manera no funciona. Es a la mía. No es que te quedes ahí tendido. No es que te quedes ahí sin esperanza. Es que aprendas a hacer las cosas a la manera de Dios y retomes el camino. Porque Cristo no nos vino a condenar ni a acusar. Nos vino a ayudar, a acercarnos al Padre, a permanecer en el Padre, a hacer las cosas como el Padre dice. Pero el enemigo todo el tiempo va a estar ahí diciéndote, viste que tú no sirves, tú no sabes, tú eres un desastre. Y si te quedas ahí te va a dejar en el piso, en el suelo. Y David estaba ahí tendido. Como estaba tendido Josué en la derrota de Jai. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué haces ahí tendido en el piso? Levántate. Dios no nos quiere ver tirados en el suelo. Dios quiere que levantemos y caminemos, pero que hagamos las cosas como Él las dice. Eso es todo. Y ahí es que está precisamente nuestro gran problema. Y lo que muchas veces nos detiene y nos desanima. Porque hacerlo a la manera de Dios nos cuesta. Por eso Jesús dijo, ¿tú quieres seguirme? Muy bien, pero sabe, si me vas a seguir, vas a tener que negarte a muchas cosas. Y cuando nos dicen eso, hay que calcular bien. Entonces, David estaba allí, triste, acongojado. Mandó el arca para la casa de Obed-Edom. Pasó aquí 3 meses. Imagínense cómo los pasó David. Él que iba con ese gozo, él que iba con esa danza y todo eso. Y ahora ver el arca en otro lugar. Ver que la bendición se fue para otro lugar. Ver que la bendición lo cogió otro. Por usted no haber hecho las cosas de la manera correcta. Ay, hermano, esa sí que duele. Pero Dios nunca te va a dejar tendido en el suelo. Nunca. 7 veces se cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. Ahora Dios le permitió unos mesecitos ahí de tristeza para que aprendiera bien la lección. Le jamaqueó bien. Entonces cuando nosotros vamos aquí a Primera de Crónicas, creo, si la mente mía no es infiel, Primera de Crónicas capítulo 15. Exacto. ...15... 11... Aquí entendemos muy bien cómo fue que lo vio David en ese tiempo. Y dice, versículo 11... Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a sus ayudantes Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les recordó: la primera vez que intentamos transportar el cofre de Dios, no le consultamos cómo hacerlo y ustedes no lo trajeron, por eso Él nos castigó matando a algunos de nosotros.
Ustedes son los jefes de las familias de la tribu de Leví. Celebren con sus familias la ceremonia de la limpieza para que Dios les perdone los pecados y así puedan trasladar el cofre de Dios de Israel al lugar que Él le ha preparado. En otras palabras, la primera vez lo hicimos mal, pero ahora lo vamos a hacer bien, con la ayuda del Señor. Eso es todo lo que hay que hacer en el Señor. Aprendió la lección. Fue humilde en reconocer que se había equivocado. Y hermano, ¿cuánto cuesta eso? Eso nos cuesta. Nos cuesta, ¿sí? Hay unos que prefieren mejor no reconocerlo y seguir ahí haciendo mollero por el orgullo. Nos cuesta bajar la cabeza. Es bien fuerte, hermano, tener que reconocer que nos hemos equivocado. Nos cuesta. Y seguimos ahí peleando, y seguimos ahí peleando. Nos seguimos gastando. Y qué hermoso es, hermano, cuando uno ha llegado ya a este nivel y uno inmediatamente reconoce, ay, sí, exactamente, es como tú dices, disculpa, que es que yo me equivoqué. Mire, hermano, empezó, usted le cuesta. Nos cuesta que nos corrijan. Nos cuestan que nos digan que hicimos las cosas de manera equivocada. Y más si usted con esa persona, usted no se lleva. Si usted tiene algo con esa persona y esa es la que viene a decirle que usted lo hizo mal, olvídese usted. Y la persona no va a tener ningún problema, el problema lo tiene usted con Dios. Ella va a hacer lo que le toca. Hermano, pero la verdad es, cuando usted tiene esa condición, y todo ese veneno lo traemos de nuestra condición adámica, lo que pasa es que va muriendo con la ayuda del Señor y la disposición nuestra para hacerlo morir. Porque eso no es que el Espíritu Santo lo va a hacer morir. Eso lo tenemos que hacer morir nosotros. Cristo le dio muerte al pecado, al poder del pecado, a la muerte misma. Pero a esta carne nosotros somos invitados a llevarla a la cruz y darle muerte como Cristo nos modeló. Cuando tenemos esa condición, escuche bien, y usted se va a evaluar. Usted tiene ese pleito en su trabajo, lo tiene en su casa, lo tiene en la iglesia, donde quiera que vaya, porque el veneno lo tiene usted. Eso así, hermano. Allá le contiende al esposo, allá le contiende al hijo, allá le contiende al pejo, que también usted es una persona contenciosa. Allá viene a la iglesia, también va a cuestionar. ¿Qué es una persona contenciosa? Una persona que todo lo cuestiona. Que siempre ve el defecto afuera, no lo ve adentro. Y que busca siempre que prevalezca ella. O sea, que esa área no ha muerto en su vida. Y ese escenario, yo le invito a haga ese ejercicio. Usted se va a evaluar y usted es el mismo en su trabajo, es el mismo y tiene el mismo problema en donde quiera que va. ¿Entiende? Cuando la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué significa eso? Porque David no era perfecto. Adulteró, asesinó. Nos choca. Dice, pero ¿cómo que David era un hombre? Es más, yo creo que yo soy más perfecta. Yo creo que yo tengo un corazón como el de Dios, porque yo no he adulterado, yo no he matado. Yo creo que yo sí. ¿Qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? No era perfecto, era pecador como tú y como yo. Pero David era un hombre sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios lo corregía, bajaba la cabeza. Cuando fue confrontado con su pecado por medio del profeta Natán, contra ti he pecado. No empezó a cuestionar a Natán. No, yo no fui, no. Contra ti he pecado, Señor, ten piedad de mí. Aquí inmediatamente se fue a la presencia de Dios. Que fallé. ¿Pero qué pasó aquí? Ando a buscar a los sacerdotes, dígame qué pasó. David, es que a usted se le olvidó algo. Que la ley dice que el arca hay que cargarla de esta manera y son estas personas. ¿Cómo es? El arca no la puede cargar cualquiera, David. La ley dice que tiene unas argollas para
¿Para qué son esas argollas, David? Ay, yo ni las vi porque yo estaba tan entusiasmado, porque nos cegamos. Y tiene unas varas, y la ley dice que son estos y estos y estos. Y David, mire, donde está el arca, allá en Obed-Edom, eso es bendición tras bendición. ¿Cómo es? Sí, David, porque siempre que hagamos la voluntad de Dios y a las cosas a la manera de Dios, Dios nos va a bendecir de alguna manera. Pues vamos a hacer una cosa. Señor, ten piedad de mí, perdóname. En la primera te fallé, lo hice mal, lo hice a la manera mía, pero ahora lo voy a hacer a la manera tuya. Bendíceme y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y se acabó, hermano, la historia. Y ahí seguimos para adelante, para atrás. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo corrigió. Era un hombre sensible a la voz de Dios. Y aún así, se tenía que cuidar porque era humano, pecador. Nosotros hoy podemos estar sensibles a la voz de Dios y mañana perdemos el paso. Y si no es así, lea el capítulo 5, antes, que dice que David fue y consultó a Dios. Señor, enfrentamos a los filisteos. ¿Qué tú crees, Señor? Dime. Sí, David, ataca. Ve de frente que yo te voy a dar la victoria. Pues vamos para encima. Y Dios le dio la victoria. Pero ¿qué pasa? Más adelante, los filisteos se levantan otra vez. Y David no se confió que ganó la primera. Señor, aquí están estos filisteos otra vez. ¿Qué hago? ¿Ataco o no ataco? Bueno, David, vas a atacar, pero mira, ahora lo vas a hacer de otra manera. Ajá, ¿y cómo es? Bueno, los vas a rodear, los vas a atacar, no de frente, sino por detrás. Y cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esta señal yo te la daré y te vas a lanzar contra ellos. Oirás que mis pasos. Ay, hermano, para escuchar los pasos de Dios hay que estar en una total intimidad con Él. David, sí, yo te voy a dar la victoria esta vez, pero esta vez voy a usar otra estrategia porque ellos vienen de otra manera. Entonces nosotros nos confiamos. Es que yo lo voy a hacer porque esta vez me funcionó la otra vez, ahora yo lo voy a hacer de la misma vez. Hermano, siempre tenemos que estar pegados del manto porque siempre Dios tiene una forma de hacerlo diferente. No, es que con aquel hermano lo hiciste así. No, pero es que contigo yo lo voy a hacer de otra manera. Y eso requiere intimidad, dependencia de Dios. Y David sí lo vas a atacar, pero ¿sabes qué? Atento a mi presencia, porque cuando oigas mis pasos será la señal para que entonces tú te lances. O sea que David era un hombre que estaba entrenado a escuchar la voz de Dios. Y aún así, luego le vino el deseo de llevar el arca. Hermano, escuche bien. Porque era lo que me ministraba el Espíritu mientras escuchaba y estudiaba el mensaje. Es en las pequeñas zorritas donde estamos perdiendo grandes batallas. Escuche bien eso. En cosas que usted ni se ha dado cuenta, ahí es donde está perdiendo la batalla. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene temor de Dios y algo es bien evidente, usted ahí se tira con todo para hacerlo como a Dios le agrada. Demasiado evidente. Yo tengo temor de Dios. Y un compañero mío de trabajo me está tirando el ojito. No, yo no voy casada. Señor, reprenda. Yo tengo temor de Dios. No, nada que ver. Yo veo ahí 1,000 pesos tirados y estoy pelada, pero al Señor no puedo, tengo que decir y devolverlo de quien sea. Yo tengo temor de Dios. Si usted está en ese nivel, ¿me entiende? Eso se lo tumba, hermano, pues chequese. ¿Entiende? Sin embargo,
en otras cosas que son. Que parece que eso no es ni que consultarlo. Eso yo lo puedo hacer, eso yo no tengo ni que preguntarle a Dios. Ahí es donde está usted, jalda abajo. Usted en unas cosas bien íntegro. Oh, bien serio y mire, bien fariseo de fariseo. Fariseo de fariseo. La palabra dice. Ay, hermano. Específicamente, ¿dónde aquí fue que falló David? ¿Dónde fue que falló David cuando estaba en la azotea? Cuídese cuando está en la azotea, hermano. David sintió un deseo por Betsabé. David sintió un deseo de llevar el arca. Ay, hermano, nuestra naturaleza adámica pecaminosa, esos deseos nuestros constantes nos llevan a la derrota. Tanto cositas buenas como para hacerlas para el Señor, como a veces que nos deslizamos en algo que no conviene y pensamos que con mirar no pecamos. Qué tremendo. David, allá está la bendición. No se quedó tendido en el suelo. Dijo, bueno, pues vamos a hacer las cosas como Dios dice. Aquí está la parte graciosa que yo me la disfruto con David. En la próxima, la segunda, cuando usted coge esos cantazos, que usted queda bien escarmentadito, porque la DJ le vino y usted queda en una vergüenza total. Mire, esa duele. ¿Me entiende? Y más si es pública. Uno trata de esconder algo, pero ya todo el mundo lo sabe. Usted quedó en la evidencia total. ¿Me entendió? Cuando viene ese tipo de derrota, dice la palabra que David, en la segunda vuelta, ya los sacerdotes, bueno, carguen el arca como ella sabe. Cada uno en su esquina con argollita y todo aquí, ¿me entiende? Mire, entonces daba, ahí me da y decía 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Párense un momento, vamos a adorar al Señor y asegurarnos que vamos bien en el paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Paren! Adoremos, vamos bien, Señor, vamos bien. Y así dice la Escritura que llegaron a Jerusalén. Lento, a paso firme y asegurándose que el pie no resbalara. Ay, mi alma alaba a Dios. ¿Sí? Cada vez que los llevaban el cofre, daban 6 pasos, David ofrecía un torito y un carnero. Paren un momento. Vamos a adorar. Vamos bien, Señor. Vino temor de Dios. Porque cuando tenemos ese temor de Dios, vamos a tratar de hacerlo a la manera de Dios. Qué tremendo, hermano. Porque cuando estamos bien seguritos, ya a la manera de nosotros vamos esbocados. Ah, vaya, dale. Como un caballito sin freno. Porque sabes que no es el espíritu, es la carne que está. Dale para ahí, que esa está encantada. Ay, pero cuando es a la manera de Dios, vamos a procurar con mucho cuidado, hacerlo a la manera de Dios y asegurarnos. Y eso lo aprendemos en la medida que nos vamos equivocando y vamos aprendiendo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si a usted no le gusta equivocarse porque usted es muy orgulloso o es muy miedoso, pues mejor no hago nada. Y ninguna de las dos funciona. Lo que hay es que ser humilde y reconocerlo y seguir. Y David no se quedó tendido y dice, ay, yo no voy a cargar más ese cofre. No, lo que tienes que aprender a hacerlo a la manera de Dios y tan sencillo como eso. Entonces, la próxima vez que le digan cómo es que tiene que hacerlo, en vez de usted cuestionar, ¿qué usted va a hacer? Aprenda a decir amén. Vamos a decir todos amén. 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 Que significa así sea, pastora. Mira, yo quiero que pongas aquella cortina y la vas a poner de esta manera. Y usted,
y no puede ser de otro color. No, es blanca. ¿Y qué usted cree si le ponemos? Te dije que la vas a poner con 2 clavos y nada. Pero mire, pastora, es que si le pone 2 clavos, y usted sabe todo el tiempo que usted le hace perder a uno. ¿Y qué usted cree? Mire, pastora, yo vi. Y yo dije, ¿qué te importa a ti? Porque tú viste, yo te dije que le hicieras blanca, punto, y la pusieras ahí. Y ahí se nos está yendo la vida. Y viene el líder que está a cargo suyo, mire, vamos a hacer esto de esta manera. Mire, hermana. Entonces tal vez usted no se dice a la hermana, pastora, yo necesito hablar con usted, porque es que la hermana que está a cargo de esto quiere hacerlo de esta manera, y yo creo que lo haríamos mejor si lo hacemos de esta. Y yo le digo, ¿y por qué tú no le dijiste eso a ella? Es que yo no quiero, pues se va y se molesta. Pues cállate la boca y hazlo como ella te dijo. En esa historia se nos va la vida, hermano. Entonces la próxima vez que nos digan, mira, necesito que hagas esto de esta, porque es que se nos olvida una cosa, que Dios pone líderes para que nos dirijan, y vamos a confiar en que ese líder es guiado por el Señor. Sencillo como eso. Obviamente usted tiene entendimiento, usted sabe qué va a aceptar y qué no, porque hay líderes que ya usted sabe los disparates que piden hoy. Usted tiene sentido común, ¿me entiende? Hay líderes que se paran en los altares, todo el mundo que tenga los relojes Rolex me los trae en el altar. Pues usted no caiga en esa estupidez, hermano, en esa idiotez. Usted usa el sentido común. Porque qué cosas no se han visto a la historia. Bueno, hombres que le dan las esposas a los pastores para que se acuesten con ellos, porque son los siervos de usted el entendimiento. Yo me estoy refiriendo a cosas prácticas, a cosas razonables, y que tal vez para usted no sea razonable, pero que no es pecaminosa. Pero a veces, mire, se lo estoy diciendo, hasta en esa mesita, pues decir, pastora, ¿qué usted cree si le ponemos una mesa más linda y que sea más grande y qué sé yo? Y empezamos todo eso. Y tal vez usted pueda tener toda la intención. Pero si yo digo, déjala ahí, no te preocupes. Entonces, uno como líder también, tampoco es que usted se quiera imponer sobre las ovejas. Hay cosas que usted sabe que no trascienden, porque escuche bien, también hay líderes que tienen que sanar, que les gusta imponer. Esto viene de los dos lados. Entonces el líder sano sabe qué cosas no darle importancia y sabe cuáles no dejarlas pasar. ¿Me entiende? Hay cosas que yo no le doy importancia, y los que trabajan bien cerca de mí lo saben. Yo las dejo. Pero hay unas que, mire, ya usted sabe que tiene día y hora la sentencia. ¿Me entiende? Hay cosas, porque tampoco es que estemos ahora en que como yo soy la pastora, aquí hay que hacer todo lo que yo digo. Tampoco es eso, hermano. Porque también Dios me va a pedir cuenta a mí, porque la palabra dice que yo no me enseñoré de las ovejas. ¿Me entiende? Ahora, cuando usted vea que yo no cedo, mejor le timbre las platitas, ¿sabe? Como dicen por ahí. Porque es que yo sé que hay que hacerlo así. Y usted sabe muy bien que yo tiendo a ceder. Y hay cosas que ni las superviso. ¿Cuántos trabajan conmigo y saben que eso es así? Yo lo suelto, le dejo mano libre. Porque yo tengo algo claro, esta obra es del Señor. La vigila Él, la cuida Él. Y Él me avisa. Eso es sano. El liderazgo hay que saberlo llevar y usted no tener control sobre la gente. Y darle esa confianza de que son capaces de hacerlo. Amén. Entonces, en esa gracia Dios nos lleva. Ahora, en este tiempo que estamos leyendo, era así, maldición o bendición. Si tú hacías las cosas mal, te venía la maldición. Y si las hacías bien, te venía la bendición. ¿Entiendes? Gloria a Dios que ya no estamos así, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos entonces, adaptamos este texto al Nuevo Testamento, podemos entonces ir, vamos a Corintios, segunda de Corintios, capítulo, busquen el 10, aunque yo voy a leer el capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Marquen el 10.
En el 4.1 dice, Dios es bueno y nos permite servirle. Capítulo 4, versículo 1. Quiere decir que Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Pero el hecho de que nos haya llamado para que le sirvamos no significa que lo vamos a hacer a nuestra manera. ¿Okay? Entonces, cuando vamos al capítulo 10 en particular, dice, es verdad que vivimos en este mundo, versículo 3, pero no actuamos como todo el mundo. Cójalo. Estamos uniendo el relato de David y ahora lo vamos a contextualizar con nosotros. ¿Qué tiene que ver ese relato con nosotros? David aprendió que el arca la tenían que cargar los sacerdotes de una manera. Dios había dado instrucciones. Y aquí en el Nuevo Testamento nos dice que Dios nos llamó para servirle. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que estamos estudiando Apocalipsis. No nos hemos salido del estudio del Apocalipsis. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. En Primera de Pedro capítulo 2 vamos a aclarar que en la palabra del Señor, ¿qué somos en Cristo ahora? Primera de Pedro capítulo 2 dice, ustedes son piedras vivas, 4 al 5, que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra nos llama a cada uno de nosotros que somos sacerdotes y sacerdotisas. Y que por lo tanto también nosotros estamos llamados a hacer las cosas a la manera de Dios, para que nos vaya bien también. Aunque irnos bien significa, como Pablo, terminar sin cabeza. Pero si está en la voluntad de Dios, está muy bien. También nos vamos a cuidar de lo que se enseña hoy muchas veces, ¿verdad? Que si tú vas en el Señor y haces todo bien, te debe ir todo bien. Eso no es así. Jesucristo hizo la perfecta voluntad de Dios y terminó muerto en un madero. Aprendamos a vivir el Evangelio como es. Hacer la voluntad de Dios y nos va a ir bien, no hay cosa mejor que hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios tendremos paz, aunque las consecuencias por hacer el bien no sean exactamente las que nosotros querramos. Pero si están dentro del plan de Dios, algo bueno de eso saldrá. Amén. Eso es muy importante. Y eso es necesario porque también se va probando nuestra fe, si estamos por los panes o por los peces, o si solamente estamos por Cristo y solo por Cristo. Entonces, entendiendo que somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios, lo que significa que somos llamados a vivir y hacer las cosas conforme a como Dios las tiene establecidas en el nuevo pacto también para nosotros. Aquí dentro de lo que estamos leyendo en 2 de Corintios, el capítulo 10, dice que no actuamos como las personas que no son sacerdotes, que no son hijos de Dios, que no le sirven a Dios. Así que nosotros como sacerdotes estamos llamados a hacer las cosas de manera diferente a como lo hace su esposo, a como lo hace su hijo, a como lo hace su compañero, a como lo hace, que el gobierno es un pillo, yo no voy a pagar impuestos. ¿Para qué joven? Bueno, eso es lo que tú dices, pero nosotros los cristianos, la palabra nos dice que tenemos que pagar impuestos. Y dejarle a Dios los gobernantes, que Dios los va a juzgar. Nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos, hay que dejársela a Dios. Y en cada escenario de vida nosotros tenemos que marcar una diferencia. Al que te hiere tú no lo puedes herir para adelante. Y eso es bien difícil, hermano. Cuando te hieren, ¿qué es lo que tú quieres? Hablemos verdad.
Bueno, si a ti te bajaron fuerte, tú vas a bajar que lo vas a dejar sin respiración. ¿Y sabe qué? Lo triste es que terminamos muertos los dos. Sí, hermano. Herimos, y esta es peligrosa. Nos herimos entre hermanos, nos herimos entre esposos, nos herimos entre padre e hijo, ¿me entiendes? Y lo que hay es mucho dolor. Y nosotros que somos los hijos de Dios, somos los llamados a hacer las cosas correctas. Es que no es justo, pastora, es que si usted supiera, bueno, yo sé, lo único que yo te digo es que si escogiste este camino, tú tienes un llamado, y es hacer las cosas a la manera de Dios. Si tienes razón o no tienes razón, déjaselo a Dios. Porque dice la palabra que de Dios es la venganza. Él a su tiempo te hará justicia. El problema es que nosotros queremos la justicia ahora. Y como Dios está muy lento en el asunto, yo voy a resolverlo. Es tremendo. O sea, tomar el camino del cristianismo, tenemos que estar claros de la decisión que hemos tomado. Nosotros no es que tomamos esta decisión y vamos a seguir viviendo como nos parece. En aquello que el Espíritu Santo nos convence que estamos mal, más vale que seamos sensibles a la voz de Él, como David. Cuando oigas los pasos, cuando oigas mis pasos en la copa allí del árbol, sabes que es la señal de que hagas las cosas como yo te dije. Cuando oigas al Espíritu Santo, cuando leas la palabra, es la señal que yo te estoy dando. Esa señal más maravillosa que estamos esperando para saber si lo tenemos que hacer como Dios dice. Hace rato muchas veces que Dios lo ha dicho. Lo que pasa es que no queremos. Hace rato que los pasos de Dios están dando vuelta en tu vida. Hace rato que Dios te ha traído la respuesta. No podemos actuar como la persona que no tiene a Cristo. Un sacerdote de Dios es llamado a vivir en santidad. Y en santidad es una persona que vive separada para Dios y haciendo las cosas de Dios. Y Dios irá enderezando la carreta. Hermano, ¿y qué fuerza hacemos para hacer carretas nuevas? Yo no he hecho carretas, yo he hecho carruajes. ¿Usted sabe la carroza que buscó a la Cenicienta antes de la medianoche? Pero se le va a convertir en calabaza a la medianoche. Yo dije, Señor, yo no he hecho carreta. Yo he hecho un carruaje que el de la Cenicienta se ha quedado corto. Ay, me he trepado yo en él. Ay, qué tremendo, hermano. Entonces usted no tiene paz. Porque la Cenicienta estaba bailando con el príncipe, pero era todo el tiempo mirando el reloj. Sabía que eso no iba a durar mucho. Se quería dar un gustito. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Yeah. Y usted se da una escapadita escondidito, porque es que tú estás fuerte, pastora, yo necesito un respirito. Y usted mirando por la ventana, que nadie lo vea. Y yo me imagino a la Cenicienta, y usted ha visto la película, ¿verdad? Estoy seguro que la van a ver otra vez. Y ella bailando con ese traje, porque era bella, ¿me entiende? Esa corona ahí, cuando entró. A mí me encanta cuando entra, que todo el mundo le abre así la puerta. ¡Oh, caja tremenda! ¿Entiendes? Dice, ¿cuánto tiempo me queda con esto? ¿Cuánto tiempo me queda la gozadita? A la medianoche se va el encanto. Y usted tiene que volver a enfrentar su realidad. Mire, mejor déjele esas hermanas envidiosas y malas. ¿Me entiende? Al Señor. Y no coja consejo, porque el enemigo viene y se todo montaron en esa carreta nueva, tú veas que esto te va a ser una cosa tremenda. Eso no funciona, eso no dura. ¿Me entiendes? Al fin y al cabo, el príncipe la tuvo que aprender a querer siendo tal cual era. No aparentemos lo que no somos. Dice, ni luchamos con las almas de este mundo. Ay, esta es la próxima. Dice que no actuemos como los demás. ¿Qué batalla tú estás enfrentando? ¿Cuál es tu batalla? No luches con tu fuerza. Acuérdese de lo que significa usar fuerza. Dice que nosotros como sacerdotes de Dios
No luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Todo el mal que te hagan, todo lo que se levante en contra. ¿Cómo tú quieres resolverlo? ¿Cómo tú estás luchando contra eso? La palabra de Dios nos dice que las almas de nosotros son espirituales. ¿Cuáles? La oración, la palabra, la obediencia, la humildad. Todo eso es parte de la armadura. Nuestra fe. Repase la armadura de Dios. Poder de Dios. Y cuando David volvió a hacerlo de la manera correcta, dice la palabra que llegó a Jerusalén. Llegó a Jerusalén. Y escúcheme bien algo importante. Cuando usted vea que lo hizo a la manera de Dios y que le está quedando bien lindo, prepárese porque va a aparecer Mical. Escúcheme bien. Mical va a aparecer. Te va a criticar, te va a humillar. En otras palabras, te va a desanimar. Fíjate que la primera que no lo estaba haciendo bien y que estaba gozoso, allí Mical no lo criticó ni se asomó por la ventana. Dice la palabra que Mical estaba asomada por la ventana. Alguien está asomadito detrás de ti buscando cómo quitarte el gozo y el deseo de servirle a Dios. Dice la palabra que el enemigo no descansa y está como un león buscando como que atacarte. Y qué interesante que en la primera Mical no se apareció. No había que hacer nada porque ella sabía que David estaba haciendo lo mal. Iba danzando en la primera y en la segunda también. ¿Por qué no lo criticó en la primera? El diablo, el Señor lo reprenda mientras vea que estás jalda abajo, ni te va a tocar. No tiene problema si sabe que va a estar de abajo. Y con ir haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, él sabe que pierdes poder. Y no tienes ni el poder para discernir que él está atrás de ti. Y dice, está bien, no tengo por qué molestarlo si está mal. Ya mismito se viene al bando mío. Al enemigo no le preocupa el cristiano que no le interesa vivir una vida agradable a Dios. Él le pone bien el ojo a aquel que quiere vivir a la manera de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. Y va a aparecer Mical, asomadita por la ventana. Molesta. ¿Por qué se molestó Mical? Mical se preocupaba de las apariencias, del que dirán. Pero Dios no es un Dios de apariencia. A Dios le interesa lo que hagamos de corazón. Y lo criticó. Ay, pero me encanta como David le dijo, bueno, nena, si a ti no te gusta, eso es tu problema. Yo voy a seguir danzando delante de mi Señor. Y no permitió que lo que vino de afuera le quitara el deseo de seguir agradando a su Señor. Eso también tenemos que aprenderlo de David. No permitamos que las voces externas nos quiten el deseo, el entusiasmo y la determinación de hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es sumamente importante, porque el enemigo va a buscar. Y siempre que tú determinas hacer las cosas a la manera de Dios, te viene el desánimo, te viene aquí, te viene allá, te vienen 20 cosas, hasta que él logra sacarte del paso. Y luego que te trepa en la carreta nueva y dice, está bien, está contenta con la carreta. Mientras no lo haga a la manera de Dios, no hay problema. Sí, hermano. Así que ya hoy, culminando esta palabra hermosa que Dios nos ha dado, la exhortación la cerramos con la palabra de introducción, Mateo 26, 41. No nos durmamos, vigilemos y oremos. Vigilar lo estudiaremos el miércoles metanoia. Vigilemos y oremos, porque estamos dispuestos, pero tenemos una naturaleza débil, frágil, que siempre va a querer hacer lo contrario. Y esa es la batalla nuestra. Y hay veces que nos cansamos.
Nos cansamos, hermano. Y si usted no se mantiene pegado a Jesús, usted se va a quedar en el camino y yo también. Por eso la palabra dice claramente, Dios es nuestra fuerza. Cuando usted se sienta sin fuerzas, búsquelas en Dios. No hay fuerza. Yo siempre que me siento sin fuerza y con ganas de, mire, Ana, es momento de ir a la fuente de vida. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y en su presencia nos mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando perdemos el gozo, es una señal clara, evidente, de que nos hemos salido de su presencia. Y es momento de volver a la fuente. Cuando usted siente sed, ¿qué usted hace? Un momentito. Y tomo agua. Y para que usted se mantenga muy bien hidratado, no es cuestión de que usted se tome la botella completa en el momento. No, son pequeñitos, miren. Estos pequeñitos sorbitos de agua que yo me doy, me hacen bien. Si me tomo la botella completa de un momento, el cuerpo mismo va a tener el deseo de eliminarlos rápido. Por lo tanto, no retengo el agua en el cuerpo. Así que para mantenernos muy bien hidratados es poquitos sorbos. ¿Ve? De igual manera, tendemos a hacer lo mismo en nuestra vida espiritual. Nos descuidamos, nos secamos, parecemos un palo seco caminando y ahí buscamos tragarnos un galón de la presencia de Dios para ver de qué manera nos sacia. Eso no funciona, hermano. No funciona. Hay un principio bíblico que lo aprendemos muy bien en el maná. Todos los días tenían que ir a buscar una ración. Pero nosotros queremos llenar el balde para no tener que volver al otro día a buscar la ración. En otras palabras, nuestra humanidad, nuestra condición adámica no desea a Dios. No quiere depender de Él ni buscarlo. Y solamente lo que queremos es, bueno, cuando yo me sienta necesitada, que ya yo no puedo más, yo quiero que vayan al altar y ustedes me hagan allá un despojo y yo salga nueva. Eso no funciona. Sí, hermano, pero a veces entendemos que eso es así. Y no es que en la misericordia de Dios no nos renueve, Dios, pero aprendamos que cuando Dios le permitió al pueblo, van a recoger una ración. ¿Qué estaba buscando Dios ahí? Enseñarles a depender de Él. ¿Qué evidenció? Que eso no es fácil. Le daba gusano. Dios destruyendo ¿qué? Nuestras obras carnales. Te va a dar gusano lo que estás procurando hacer en tu fuerza. Y Dios que nos conoce y que no se olvida de nuestra naturaleza débil y frágil, hoy nos vuelve a decir, no se duerman. Yo sé que están dispuestos, pero no olviden que sin mí no podrán. Por eso queremos mejor trepar el problema que tenemos en la carreta nueva y jalda abajo. Pero ese no es perfecto plan de Dios. Mejor pongamos la situación en las manos de Dios y que Él nos diga cómo cargarlo, cómo llevarlo. Y lo primero que Él va a hacer es, vengan a mí los que están, echa sobre Jehová tu carga. Es lo primero que tienes que hacer. Aprendamos como sacerdotes a llevar la carga de manera correcta. Echa sobre Jehová tu carga. Un buen sacerdote de Dios entiende en su humildad que no puede con eso.
Hay sacerdotes que están acabados y quieren seguir cargando. Ahí tienen la... ahí. ¿Me entiendes? Echa sobre Jehová tu carga. Luego confía en Él y algo Él hará. Y mientras tanto, ministrale su presencia. Y espera que Dios te guíe. Y te va a dar paso 1, paso 2, paso 3, 4 y 5 como David. Y tú irás caminando en una total dependencia hasta que llegue a Jerusalén. Bendito sea el Señor. Así que el Señor hoy nos invita a echar nuestras cargas sobre Él y cojamos la carreta nueva y la tiremos al de abajo. Porque si no, no vamos a poder.